Recién salía del economato en la base de la Fuerza Espacial Peterson, con el maletero lleno de víveres, bistecs para el asado del día siguiente, ingredientes para el plato de pasta que prometió llevar a la comida compartida de la escuela de su hija el lunes, y suficiente café para pasar la próxima semana de reuniones de inteligencia matutinas. El puesto de control había aparecido de la nada. 3 vehículos bloqueando 2 de los 3 carriles en dirección norte, agentes federales y chalecos tácticos dirigiendo el tráfico hacia un solo carril, donde revisaban a cada tercero o cuarto coche. El Toyota 4Runner plateado de Derek tuvo la mala suerte de ser uno de ellos, y lo que debería haber sido una revisión de licencia de 30 segundos se convirtió en algo completamente distinto, cuando el agente de investigaciones de seguridad nacional vio a un hombre negro vestido de civil y decidió que una licencia de conducir de Alabama no era prueba suficiente de que perteneciera al país. La cámara corporal del agente capturó todo lo que sucedió a continuación. Las vagas explicaciones sobre controles de cumplimiento, las exigencias de documentos que Derek no portaba, y el momento en que un oficial de inteligencia de la Fuerza Aérea con nombramiento permanente y autorización de seguridad clasificada aprendió que su servicio no significaba nada cuando las suposiciones sobre la ciudadanía pesaban más que los hechos básicos. Antes de continuar, ¿desde dónde nos están viendo? Si es su primera vez aquí, por favor, pulsen ese botón de suscripción. Historias como estas necesitan ser compartidas, y su apoyo nos ayuda a sacar más verdades a la luz. El capitán Derek Chambers nunca había querido ser otra cosa que miembro de la Fuerza Aérea. Su padre había sido jefe de tripulación de C-130. Su tío había volado F-16S, y su abuelo había servido en las unidades de apoyo de los aviadores de Tuskegee durante la Segunda Guerra Mundial. El servicio militar no era solo un trabajo en la familia Chambers. Era un legado, una tradición, un motivo de orgullo que se remontaba a generaciones. Derek había crecido en bases de la Fuerza Aérea desde Inglaterra hasta Japón. Había aprendido a adaptarse a nuevas escuelas y nuevos amigos cada pocos años, y había entendido desde la infancia que vestir el uniforme significaba algo. Se había graduado a través de ROTC en Alabama A y M en 2014. Se había especializado en análisis de inteligencia, y había pasado los últimos 10 años ascendiendo de segundo teniente a capitán. A los 32 años, estaba destinado en la base de la Fuerza Espacial Peterson, como oficial de operaciones de inteligencia para un escuadrón de vigilancia espacial, gestionando un equipo de analistas que monitoreaban amenazas a los satélites de Estados Unidos. Era el tipo de puesto que requería no solo experiencia militar, sino los más altos niveles de autorización de seguridad. El tipo de puesto en el que no puedes contarle a tu cónyuge lo que haces en el trabajo, donde los viajes al extranjero requieren aprobación, donde toda tu vida ha sido investigada y verificada. Derek estaba casado con Jennifer, una profesora de inglés de secundaria a la que conoció en Alabama durante la universidad. Tenían 2 hijos, Marcus, de 13 años, y Sophia, de 10. Y vivían en una casa de 4 habitaciones en el barrio de Briargate, en Colorado Springs. Era una buena vida, cómoda y estable. El tipo de existencia de clase media que el servicio militar había hecho posible para un chico de Huntsville, cuyos padres no habían ido a la universidad. El sábado 13 de abril de 2024 se suponía que sería un día normal de fin de semana. Derek había dormido hasta las 7:30. Un lujo para alguien acostumbrado a las alarmas de las 5 de la mañana. Tomó café con Jennifer mientras los niños veían dibujos animados. Luego se dirigió al economato para la compra semanal. Iba vestido de civil, jeans, un suéter negro, North Face y zapatillas Nike. Su identificación militar estaba en su billetera junto con su licencia de conducir, tarjetas de crédito y el típico detritus de la vida moderna. La visita al economato había sido rutinaria. Se había encontrado con algunos compañeros oficiales, había charlado sobre las perspectivas del draft de los Broncos y había recordado comprar la marca específica de salsa para pasta
sobre la que Jennifer le había enviado un mensaje. Para las 2:15 de la tarde estaba cargando las bolsas de la compra en la parte trasera de su Toyota 4Runner, esperando una tarde de trabajo en el jardín y quizás ver parte del torneo Masters en la televisión. El viaje a casa normalmente tomaba 15 minutos. Derek salió por la puerta principal de Peterson, giró hacia el norte por Academy Boulevard y circulaba a la velocidad permitida cuando vio el puesto de control adelante. 3 SUVs negros estaban estacionados a lo ancho de 2 carriles, conos naranjas dirigiendo el tráfico hacia un solo carril, y agentes con chalecos tácticos con parches de HSI estaban deteniendo vehículos aparentemente al azar. El primer pensamiento de Derek fue que se trataba de algún tipo de puesto de control de sobriedad, aunque era extraño ver uno un sábado por la tarde a las 2:30. Su segundo pensamiento fue irritación. Tenía comida congelada en el maletero y no quería que se derritiera mientras esperaba en fila. Su tercer pensamiento, el que vino con la familiar opresión en el pecho, fue la conciencia de que era un hombre negro a punto de interactuar con la policía, y eso significaba ser extra cuidadoso sin importar su rango militar o su autorización de seguridad. La fila avanzó lentamente. Derek observó cómo los agentes dejaban pasar algunos coches después de apenas mirar las licencias, mientras que a otros los hacían detenerse en el arcén para lo que parecían ser controles más exhaustivos. No podía discernir ningún patrón en quién era detenido y quién no, lo que lo inquietaba. Cuando finalmente llegó su turno, un agente le hizo señas para que se detuviera a un lado en lugar de dejarlo pasar. Derek se detuvo en el arcén como le indicaron, puso el 4Runner en estacionamiento y esperó. El agente que se acercó era blanco, de unos 35 años, con el tipo de postura agresiva que Derek había aprendido a reconocer a lo largo de años de trato con la policía militar y civil. Su placa decía Agente Reeves y su cámara corporal era claramente visible en su chaleco táctico. La pequeña luz roja indicaba que estaba grabando. Licencia y registro, dijo Reeves a través de la ventanilla de Derek, su tono plano y profesional. Derek ya tenía ambos listos, habiéndolos sacado mientras esperaba en la fila. Se los entregó, manteniendo sus movimientos lentos y visibles. «Buenas tardes, oficial. ¿Para qué es este puesto de control?» Reeves examinó la licencia sin responder. Luego miró a Derek. Luego de nuevo a la licencia. «Está muy lejos de Alabama, señor Chambers». «Estoy destinado en Peterson», dijo Derek, señalando hacia la base que acababa de dejar. «Estoy en servicio activo en la Fuerza Aérea. Llevo 6 años aquí». «Ajá». Reeves seguía estudiando la licencia. «Señor, necesito ver su identificación y documentación de estatus de ciudadanía». La solicitud fue tan inesperada que Derek inicialmente pensó que había oído mal. ¿Estatus de ciudadanía? Acabo de mostrarle mi licencia de conducir. ¿Para qué es este puesto de control? Verificación de cumplimiento selectiva, en colaboración con las autoridades locales, dijo Reeves, con un tono de voz que adquiría un filo. Procedimiento estándar. ¿Dónde nació? En Huntsville, Alabama, dijo Derek, su mente corriendo para entender qué significaba verificación de cumplimiento y por qué requería prueba de ciudadanía. Estoy en servicio activo en la Fuerza Aérea. Como dije, mi identificación militar está en mi billetera si necesita verificación adicional. La identificación militar no prueba la ciudadanía, dijo Reeves, y Derek sintió que se le caía el estómago. Necesito un certificado de nacimiento o pasaporte. ¿Los tiene consigo? ¿Deberían los agentes federales tener permitido exigir prueba de ciudadanía en puestos de control de cumplimiento aleatorios cuando la gente simplemente se dirige a casa después de comprar víveres? Comente abajo porque lo que sucedió a continuación muestra cuán rápido la terminología vaga puede enmascarar violaciones constitucionales. No, no llevo mi certificado de nacimiento cuando compro víveres, dijo Derek, luchando por mantener la voz nivelada. ¿Quién hace eso? Mire, soy capitán de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Tengo una autorización de seguridad clasificada. Todo sobre mi ciudadanía ha sido verificado múltiples veces por el gobierno federal.
Puedo mostrarle mi identificación militar, o puede llamar a Peterson y verificar mi estatus. Reeves llamó a un segundo agente, una mujer hispana cuya placa decía Agente Martínez. Su cámara corporal proporcionó un segundo ángulo mientras se acercaba a la ventana de Derek. ¿Problema?, le preguntó a Reeves. El sujeto afirma ser militar pero no puede proporcionar prueba de ciudadanía, dijo Reeves, como si Derek no estuviera ahí mismo escuchando. No dije que no puedo proporcionarla, corrigió Derek, su frustración rompiendo su intento de calma. Dije que no llevo mi certificado de nacimiento en el coche. Hay una diferencia. Mi identificación militar prueba que soy un oficial comisionado en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Eso requiere ciudadanía. Es literalmente imposible ser un oficial comisionado sin ser ciudadano de los Estados Unidos. Señor, por favor, salga del vehículo, dijo Martínez abriendo la puerta de Derek. Las manos de Derek se apretaron en el volante. Cada instinto le decía que esto estaba mal, que no debería tener que bajarse de su coche, que esto estaba escalando de maneras que no tenían sentido. Pero también sabía que negarse a salir podría empeorar las cosas. Podría darles una excusa para usar la fuerza. Podría convertir una parada ilegal en algo peligroso. Salió lentamente, manteniendo las manos visibles. La tarde de abril era cálida. El sol brillaba en lo alto. El tráfico continuaba fluyendo más allá del puesto de control. Derek era plenamente consciente de la comida congelada que se derretía en su maletero, del tiempo que pasaba, de lo absurdo de estar parado al borde de una carretera siendo interrogado sobre su ciudadanía en el país donde había nacido, donde había servido durante 10 años, donde había jurado defender. Manos en el vehículo, ordenó Reeves, y Derek obedeció, colocando sus palmas sobre el metal caliente de su 4Runner. Podía ver a otros conductores reduciendo la velocidad para mirar, algunos grabando con sus teléfonos. Genial. Mañana, los amigos de sus hijos probablemente verían un video de su padre siendo detenido al borde de la carretera. Martínez lo registró. Una búsqueda profesional, eficiente y minuciosa. Mientras Reeves revisaba su billetera, sacaron todo. Su licencia de conducir, sus tarjetas de crédito, su tarjeta de seguro, su membresía del gimnasio, su tarjeta Costco y finalmente su tarjeta de identificación militar. Reeves levantó la identificación militar, examinándola de cerca. La tarjeta mostraba claramente el rango de Derek, capitán, su foto y su estatus como miembro en servicio activo de la Fuerza Aérea. Esto podría ser falso, dijo Reeves. No es falso, dijo Derek, su paciencia agotada. Llame a la base de la Fuerza Espacial Peterson. Llame al puesto de comando del ala espacial 21. El número está literalmente en Google. Díganles que tienen al capitán Derek Chambers detenido en un puesto de control y vean qué tan rápido envían a alguien aquí. O mejor aún, llame a la Oficina de Investigaciones Especiales. Estoy seguro de que les encantaría saber que agentes federales están deteniendo a uno de su personal con autorización de seguridad. ¿Me está amenazando?, preguntó Reeves acercándose. Le informo que está cometiendo un grave error, dijo Derek. Soy un oficial de compañía con autorización TS-SCI. He sido investigado por el FBI, la Fuerza Aérea y probablemente media docena de otras agencias. Mi ciudadanía no está en cuestión. Está documentada, verificada y archivada en todas las bases de datos federales existentes. Lo que quiero saber es qué autoridad legal tiene para detener a ciudadanos estadounidenses aleatorios y exigirles prueba de ciudadanía bajo el pretexto de una verificación de cumplimiento. Martínez parecía incómoda, su cámara corporal capturando su mirada hacia Reeves. Quizás deberíamos verificar a través de Peterson, dijo en voz baja. Verificaremos en el centro de detención, dijo Reeves. Sacó las esposas. Señor, gírese. Está detenido hasta que podamos confirmar su estatus migratorio. ¿Estatus migratorio? La voz de Derek se elevó a pesar de sus intentos de control.
Así que esta verificación de cumplimiento era sobre inmigración todo el tiempo. Soy ciudadano de los Estados Unidos. Estoy en servicio activo en el ejército. Acabo de salir de una base militar donde trabajo en una instalación clasificada. Mis víveres se están derritiendo en mi camioneta, y usted va a esposarme porque no llevo mi certificado de nacimiento. Gírese manos a la espalda, repitió Reeves. Derek miró a Martínez, esperando alguna señal de que ella entendiera lo equivocado que era esto. Ella evitó su mirada. Miró a la multitud creciente de espectadores, teléfonos en alto, grabando. Pensó en Jennifer y los niños, en la llamada que tendría que hacer desde donde quiera que lo llevaran estos agentes, en intentar explicarle a su hijo de 13 años por qué su padre, un capitán que había servido a su país durante 10 años, había sido detenido como un criminal. No me resisto, dijo Derek con claridad, asegurándose de que las cámaras corporales capturaran sus palabras. Estoy cumpliendo bajo protesta, pero quiero que quede constancia de que esta detención es ilegal, que me he identificado como militar en servicio activo y que he ofrecido múltiples formas de verificar mi identidad y mi estatus de ciudadanía, ninguna de las cuales ha aceptado. Las esposas hicieron clic alrededor de sus muñecas, el metal frío a pesar de la cálida tarde. Reeves lo condujo a uno de los SUVs negros, lo colocó en el asiento trasero y cerró la puerta. A través de la ventana, Derek pudo ver a Martínez lidiando con su vehículo, aparentemente llamando a una grúa. Derek se sentó en la parte trasera del SUV durante más de una hora mientras los agentes continuaban con sus operaciones de puesto de control. Su teléfono estaba en su bolsillo, pero con las manos esposadas a la espalda, no podía alcanzarlo. La comida congelada en su maletero definitivamente estaba arruinada para entonces. Jennifer se estaría preguntando dónde estaba. Le había dicho que estaría en casa para las 3 de la tarde, y eran casi las 4:30. Finalmente terminaron las operaciones del puesto de control. Reeves se sentó al volante, Martínez en el asiento del pasajero, y comenzaron a conducir. No hacia Peterson, notó Derek, sino hacia el edificio federal en el centro. ¿A dónde me llevan?, preguntó Derek. Centro de detención para procesamiento, dijo Reeves. Procedimiento estándar para individuos que no pueden proporcionar documentación de ciudadanía. Soy capitán de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, dijo Derek nuevamente, su voz tensa por la ira controlada. No necesito proporcionar documentación de ciudadanía, porque mi comisión militar prueba mi ciudadanía. Esto es una violación de la ley federal, y cuando mi mando se entere de dónde estoy, esto se convertirá en un gran problema para ustedes. Ninguno de los agentes respondió. Condujeron en silencio hasta el edificio federal, se estacionaron en el garaje subterráneo y llevaron a Derek por pasillos hasta que llegaron a un área de procesamiento. Allí, finalmente le quitaron las esposas y comenzaron el proceso formal de detención. ¿Nombre?, preguntó la oficial de procesamiento, una mujer de unos 40 años que parecía aburrida de su trabajo. Capitán Derek Chambers, Fuerza Aérea de los Estados Unidos, dijo Derek, su porte militar saliendo a pesar de las circunstancias. La mujer levantó la vista por primera vez. ¿Dijo capitán? Sí. Miró a Reeves. Detuvo a un capitán de la Fuerza Aérea. No pudo proporcionar documentación de ciudadanía, dijo Reeves a la defensiva. ¿Le mostró su identificación militar? Sí. Pero nada. La mujer tecleaba rápidamente en su computadora. La identificación militar requiere ciudadanía. No puede ser comisionado sin ser ciudadano de los Estados Unidos. Es ley federal básica. Sacó algo en su pantalla. Su expresión cambió de aburrida a alarmada. Dios mío, tiene autorización TS-SI. Detuvieron a alguien con autorización clasificada y no verificaron con su mando. Derek pudo ver cómo la cara de Reeves palidecía. Estábamos siguiendo el protocolo para la verificación de cumplimiento. ¿Qué verificación de cumplimiento? La voz de la mujer era aguda ahora. ¿Qué autoridad legal tenían para esta parada? ¿Dónde está el plan operativo? ¿Dónde está la aprobación de supervisión? Reeves no tenía respuesta.
Martínez miró al suelo. La oficial de procesamiento miró a Derek. La preocupación genuina reemplazó su aburrimiento anterior. Señor, me disculpo. Esto nunca debió haber sucedido. Lo liberaremos de inmediato. Quiero documentación, dijo Derek. Quiero un registro de esta detención, los nombres de todos los involucrados y una explicación completa de qué autoridad legal se utilizó para detenerme en ese puesto de control. La mujer asintió. Tendrá todo eso. También lo reportaré a mi cadena de mando. Esto es realmente malo. En 30 minutos, Derek fue liberado con sus posesiones devueltas y disculpas que no significaban nada. Llamó a Jennifer desde el vestíbulo del edificio federal, de pie con su ropa civil arrugada, agotado y enojado. ¿Dónde has estado?, preguntó ella. He estado muy preocupada. ¿Por qué no contestaste tu teléfono? Fui detenido, dijo Derek. Agentes federales en una especie de puesto de control. Lo llamaron verificación de cumplimiento. Resulta que era realmente sobre inmigración. No creyeron que fuera ciudadano. Silencio al otro lado. Luego, Derek, ¿de qué estás hablando? Estás en servicio activo en el ejército. Lo sé, no importó. Querían mi certificado de nacimiento. Cuando no pude producirlo, me esposaron y me trajeron al centro. ¿Te esposaron? La voz de Jennifer se elevaba. Un capitán con autorización. No les importó nada de eso. Derek caminaba hacia la salida, necesitando salir del edificio. ¿Puedes venir a recogerme? Se llevaron mi camioneta del puesto de control. Estoy en camino, Derek. Vamos a contratar a un abogado. Esto no puede ser legal. No lo es, dijo Derek. Confía en mí. No lo es. Para cuando Derek llegó a casa, después de recuperar su 4Runner del depósito y lidiar con los víveres arruinados, eran casi las 8 de la noche. Sus hijos querían saber por qué había estado fuera tanto tiempo. Y Derek luchó por explicar en términos apropiados para su edad que a veces les suceden cosas malas a las personas buenas, que incluso su papá, que servía en el ejército, podía ser tratado injustamente. Esa noche no pudo dormir. Siguió repasando la parada. El lenguaje vago de verificación de cumplimiento que había enmascarado una operación de aplicación de inmigración. Las preguntas, las esposas, las horas sentado en la parte trasera de ese SUV. Era capitán. Tenía autorización clasificada. Había servido a su país durante 10 años. Había desplegado en zonas de guerra. Había dado los mejores años de su vida a la Fuerza Aérea. Y nada de eso había importado a agentes que vieron a un hombre negro y exigieron prueba de que pertenecía. El lunes por la mañana, Derek llamó a un bufete de abogados especializado en casos de derechos civiles. Para finales de la semana, habían revisado las grabaciones de las cámaras corporales, que los agentes estaban obligados a conservar, y habían comenzado a construir un caso. Las grabaciones eran condenatorias, Derek identificándose claramente como militar, mostrando su identificación militar, ofreciendo verificar a través de Peterson. Todo ignorado en favor de exigencias de documentos que no tenía razón de llevar. La demanda presentada 3 semanas después fue exhaustiva. Capitán Derek Chambers contra el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Agente Reeves, Agente Martínez, et al. La demanda alegaba violación de los derechos de la Cuarta Enmienda contra incautación irrazonable, encarcelamiento falso, perfil racial, engaño mediante terminología engañosa del puesto de control y privación de derechos bajo el color de la ley. La evidencia era abrumadora. Las grabaciones de las cámaras corporales mostraban toda la parada desde múltiples ángulos. El puesto de control en sí era cuestionable. HSI no pudo producir una autoridad clara para realizar lo que denominaron una verificación de cumplimiento, pero que en realidad era aplicación de inmigración en una vía pública. Los registros militares de Derek probaban su ciudadanía y sus años de servicio. Expertos en seguridad testificaron que detener a alguien con su nivel de autorización sin verificación era una brecha de seguridad masiva. Lo más perjudicial fue la revelación durante el descubrimiento de que el puesto de control
había detenido 37 vehículos esa tarde. 31 fueron dejados pasar tras controles superficiales. 6 fueron detenidos para un examen adicional. Los 6 eran conductores de color. El patrón era innegable, y el uso del término vago, verificación de cumplimiento, parecía diseñado para ocultar el verdadero propósito del puesto de control. El caso llegó a juicio 18 meses después. La sala federal estaba repleta de miembros del servicio activo y retirados, muchos de ellos de uniforme, quienes consideraron la detención de Dererick una afrenta para todos los que sirvieron. Derek testificó durante 2 días, detallando su trayectoria militar, su nivel de autorización de seguridad y sus esfuerzos por corroborar su identidad a través de canales oficiales. Relató la colocación de las esposas, el encierro, la humillación de ser tratado como un delincuente, mientras sus comestibles se derretían en su vehículo. Señaló específicamente cómo los agentes emplearon el término verificación de cumplimiento, revelando inicialmente el propósito de control migratorio solo después de que él cuestionara su potestad. He servido a este país durante 10 años, afirmó ante el jurado, su voz firme a pesar de la emoción subyacente. He participado en misiones en lugares de los que no puedo hablar. He realizado tareas confidenciales y he custodiado secretos que salvaguardan vidas estadounidenses. Y los agentes federales decidieron que nada de eso importaba, porque no llevaba mi certificado de nacimiento al supermercado. Vieron a un hombre de color y asumieron que no pertenecía aquí, a pesar de mi identificación militar, a pesar de mi disposición a verificar mi estatus por vías oficiales, a pesar de la lógica elemental, y trataron de disimular su verdadera intención, denominándolo una verificación de cumplimiento en lugar de lo que realmente era, una operación migratoria sin la debida autorización. Expertos en personal militar atestiguaron sobre la imposibilidad de comisionar sin una verificación previa de ciudadanía. Académicos constitucionalistas explicaron las exigencias de la Cuarta Enmienda y cómo el uso de terminología engañosa no alteraba la naturaleza inconstitucional del punto de control. Exagentes federales declararon que el control y la detención violaban todos los protocolos para detenciones legales. La defensa intentó argumentar que los agentes actuaban conforme al procedimiento, pero no pudo explicar por qué no se aceptó la identificación militar de Dererick, que demostraba inequívocamente su ciudadanía. Tampoco pudieron justificar por qué no contactaron a Peterson cuando Dererick se ofreció a verificar su identidad. Les resultó imposible dilucidar la disparidad racial en la selección de detenidos, y mucho menos pudieron explicar el uso del vago término verificación de cumplimiento para una acción que era evidentemente control migratorio. El jurado deliberó durante 9 horas. Al regresar, su veredicto fue unánime. Culpable de todos los cargos. La indemnización reflejó su indignación. $12,4 millones. 4,9 millones en concepto de daños compensatorios por angustia emocional, violación de derechos y menoscabo del sentido de seguridad de Derek en el país al que sirvió. 7,5 millones en daños punitivos, calculados para enviar un mensaje inequívoco sobre el costo de los perfiles raciales en la aplicación federal de la ley y el engaño inherente al uso de terminología equívoca para establecer puntos de control inconstitucionales. Derek permaneció en silencio mientras se leía el veredicto, con Jennifer a su lado y su sección de mando ocupando la galería del tribunal. El monto económico era sustancial, pero lo más importante fue la validación. Un jurado declarando de forma definitiva que lo sucedido era incorrecto, ilegal e inaceptable, y que disfrazar el control migratorio como verificaciones de cumplimiento no lo volvía legítimo. Los agentes Reeves y Martínez fueron destituidos y enfrentan cargos federales. H.S. Init implementó cambios drásticos. Eliminación de puntos de control de cumplimiento aleatorios. Exigencia de verificar de inmediato las credenciales militares. Divulgación clara de los propósitos de los puntos de control.
capacitación obligatoria sobre el reconocimiento de identificaciones militares y rendición de cuentas por perfiles raciales. Derek continuó sirviendo, aunque el incidente lo cambió. Ahora lleva copias de su certificado de nacimiento, pasaporte y órdenes militares en su vehículo. Una precaución innecesaria que se ha vuelto rutinaria. Participa como orador en foros de derechos civiles y eventos de diversidad militar. Su historia es un recordatorio de que el servicio y el sacrificio no siempre protegen contra la discriminación, y que la terminología oficial ambigua puede ocultar violaciones constitucionales. Las grabaciones de las cámaras corporales se convirtieron en un caso de estudio para la formación de las fuerzas del orden federales, un ejemplo claro de cómo las suposiciones pueden prevalecer sobre los hechos, cómo el lenguaje engañoso puede velar la aplicación ilegal de la ley, y cómo incluso quienes sirven pueden ser objeto de violaciones constitucionales cuando el sesgo dirige las operaciones. Y en Colorado Springs, Derek sigue haciendo sus compras de víveres los sábados, sigue tomando la misma ruta a casa, pero nunca sin recordar el día en que la comida congelada se derritió en su maletero mientras los agentes federales decidían que su servicio militar no era prueba suficiente de que pertenecía a Estados Unidos y trataban de ocultar sus verdaderas intenciones detrás de la frase inocua «verificación de cumplimiento». Si usted cree que el servicio militar debe ser respetado, que los puntos de control deben declarar claramente su propósito, y que el perfil racial no tiene cabida en la aplicación federal de la ley, suscríbase, porque la historia de Derek demuestra que vestir el uniforme no siempre lo protege, cuando las suposiciones sobre quién pertenece prevalecen sobre los hechos que tiene justo delante.